Les voy a invitar, por favor, que se ubiquen en el libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, en el capítulo 8. La enseñanza de esta noche tiene por título La autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto que confío que el Señor ha compartido con nosotros. Mateo 8:5 dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El corazón del hombre está diseñado para ser completo en su creador. Todo hombre que anda por este mundo anda buscando esa pieza que le falta. Algún día, sin entender la implicación de esto, le compartí a una persona: tu corazón es como una gran obra de muchas piezas de rompecabezas. Y en el momento en el que tú ibas a venir a este mundo, Dios metió la mano dentro de tu corazón, mezcló todas las piezas y sacó una y te empujó al mundo. Y ese día tú naciste. Y a partir de ese día has caminado por todos los pasillos y caminos de este planeta buscando la pieza que te falta. Dice la Biblia que cada quien se apartó por su propio camino. Cada hombre anda por la vida buscando la pieza que le falta, buscando ese espacio. ¿Cómo completar ese espacio del corazón? Algunos, como hablamos ahora, llenos de inseguridades, llenos de temores, buscando completar a través de relaciones, a través de vicios. Otros quizá temerosos o educados a través de la cultura y la enseñanza de sus padres, tratan de completar ese espacio del corazón con deporte, con trabajo, con orden. Pero dice la Biblia que cada quien se apartó por su propio camino. Todos los caminos apartaron al hombre de la solución. Esa pieza tiene forma de cruz y solamente la cruz de Jesucristo es la que puede completar la pieza del corazón. Y el hombre, lamentablemente, en el proceso de llenar su corazón de plenitud, ha tratado a través de muchos medios de ser guiado, erróneamente guiado, a través de sus emociones, a través de suposiciones, a través de sueños, a través de ciencia, a través de consejo. Y falsamente se ha creado una figura de fe que no tiene nada que ver con la fe verdadera. Aquellos que hemos por fin completado esa pieza que nos falta en el corazón, lo hicimos gracias a que Dios nos dio la fe verdadera, la fe que salva. Pero hoy el mundo está atrapado en los estragos de un plan orquestado por el diablo. Para cada verdad que Dios ha insertado en la sociedad, Satanás tiene una propuesta de falsificación. Y así como Dios pone a la disposición del hombre la fe verdadera, Satanás pone la fe falsa y la fe que no salva.
Y así vemos no solamente individuos, sino comunidades enteras, civilizaciones, naciones enteras, billones de personas distraídos detrás de una fe que no es verdadera, una fe que no tiene la capacidad de transformar el hombre desde su interior y mucho menos de darle vida eterna. Y todos nosotros, sin excepción, fuimos víctimas de la falsa fe, ya sea en la religión que durante el tiempo antes de Cristo profesaste, o inclusive hoy en día ya como creyente. Muchas veces tienes su expectativa puesta en algo que no es fe, probablemente confiando, lleno de positivismo, quizá con una expectativa de que algo se va a dar en tu vida, pero sin un fundamento verdadero. El pasaje que hoy vamos a estudiar, pienso yo que es una expresión de parte de Dios para que nosotros entendamos lo que es la fe, lo que es la fe verdadera, lo que es para Él acercarse a su gloria a través de la puerta verdadera de la fe. Y para esto previamente quiero compartirles una anécdota ficticia. Me encanta a mí pensar en que un día voy a tener la oportunidad de tomar clases de golf y poder empezar a practicar ese deporte que tanto me gusta. Resulta que un amigo se compra sus palos de golf y ese día me dice, Guille, te voy a invitar. Y por fin mi anhelo empieza a tomar forma. Me dice, ¿sabes qué, Guille? El próximo sábado a las 6 de la mañana voy a estar en tu casa. Para que vayamos, ya reservé la cancha, ya reservé el carrito de golf y vamos a ir a jugar tú y yo. Perfecto. Sábado 6 a.m. Toda la semana yo solamente espero que sea sábado 6 a.m. Pero resulta que mi jefe me da el día viernes libre. Me dice, eres un empleado increíble. El viernes te lo va a dar libre. Resulta que Katia, como es una mujer tan increíble, me regala mis zapatos para jugar golf, me regala mi bolsa de golf, los palos, y me regala la ropa, el guante y todo lo necesario. Y me dice, Guille, aquí está para que tú vayas a disfrutar. Y resulta que el jueves en la noche me acuesto y digo, Dios, no puede ser que todo esté tan claro de acuerdo a tu voluntad de que ya por fin cumpla mi anhelo. Duermo aquella noche después de una cena de frijoles, como dice una amiga, y tengo un sueño de porotos. Y esa noche sueño que me despierto y es día de golf. En la madrugada exaltado digo, esto es una señal. Todas las cosas se han alineado para que vaya a jugar. Solamente hay un detalle, es viernes 3 a.m. Sin embargo, exaltado me levanto de la cama y me baño y luego me empiezo a vestir. Y Katia dice, ¿qué te pasa? Y yo, ya viene mi amigo. Y ella me dice, pero eso es mañana, ¿no? Hoy es viernes. Y me dice, no. Y le digo yo, no, estoy seguro que soy. Estoy seguro que hoy es el día en que se me va a dar por fin. Katia, conociendo al esposo que tiene, da media vuelta y se duerme. Pues yo me levanto y me preparo, tomo todo y bajo y a las 5:30 de la mañana estoy en el lobby de mi edificio esperando que mi amigo venga. 5:45, 5:50, 6, 6:10, 6:15, 6:30, 7 y mi amigo no ha llegado. Yo alterado, también desilusionado por la falta de mi amigo. Le llamo, le escribo, no me contesta porque es muy temprano en la mañana. Sin embargo, persisto, subo enojado a las 8:30. Katia se levanta, ¿qué pasó? Y yo, es que no pasó fulanito de tal a recogerme. Ella, nuevamente, de manera sabia, prepara un café. Y ya por fin mi amigo me devuelve la llamada y me dice, hola, Guille, ¿qué pasó? Y yo, tú eres un irresponsable. Te estoy contestando la llamada únicamente por educación, pero eres un irresponsable. Estuve toda la madrugada esperándote. Vestido, con mis palos de golf, con mi uniforme, con todo preparado para que tú vinieras. Y no viniste. Mi amigo, un poco asombrado, me dice, Guillo, una pregunta. ¿Qué te prometí yo?
que iríamos a jugar. ¿Cuándo? Sábado 6 a.m. ¿Hoy qué es? Viernes. Gracias, hablamos mañana. Me cuelga el teléfono. Perdí mi amistad. No quise hablar más con él. Me resentí para siempre. No quiero saber nada más de este amigo porque no cumplió mi anhelo. Él sabía las ganas que yo tenía de ir. Él sabía que Dios había abierto todas las puertas para que yo pudiera disfrutar de ese día. Me regalaron todo, mi jefe me dio el día libre. Todas las señales estaban claras, un día soleado precioso en medio del invierno. Y sin embargo, no vino. Pues esto da risa, gracias a eso es ficticio. Pero da risa porque efectivamente es ilógico pensar así. Pero curiosamente, la humanidad entera, no puedo decir un grupo de personas, la humanidad entera está dispuesta a apostar su eternidad en función de lo que supone, de lo que siente, de lo que sueña, de lo que le enseñaron, de lo que cree. Se resiente con Dios porque Dios no le cumple. Y Dios, al igual que mi amigo, acude a ¿qué? ¿Qué dije yo? Mi amigo, un hombre de palabra. Y Dios igualmente pregunta y dice, ¿cuándo te prometí yo lo que me estás ahora reclamando? Muchos, dice la Biblia, muchos vendrán en el último día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, hicimos milagros, proezas, señales, etc. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese será el golpe para aquellos que no consultaron la palabra de Dios y pusieron su fe sobre la base de lo que suponían. Yo soñé que me iban a dar ese trabajo. Yo pensé que era la persona indicada. Yo le prendí una velita al santo. Yo recé a la abuela. Hice todo lo que tenía que hacer y no me dieron el trabajo. Dios no me quiere. Y Dios en el cielo dice, ¿cuándo yo te prometí eso? La enseñanza del día de hoy, Jesucristo le exalta como la mayor manifestación de fe que él jamás vio. ¿Te puedes imaginar a Dios haciendo una competencia de fe y dándole el premio a una persona? ¿Qué haríamos? Inmediatamente las personas, las cámaras, dejan de ver a Jesús y ponen en el centro de la escena a aquella persona que se lleva el premio de la fe. Al día siguiente está en todos los diarios esta persona, en todas las entrevistas esta persona. Todo el mundo quiere saber, quiere escribir un libro acerca de él, qué hizo para merecer el título de la mayor expresión de fe. Ese es este centurión. Dice la Biblia que Jesús, entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Bueno, esto a mí me conmueve pensar que Dios hecho hombre tenía una agenda, tenía un cronograma planificado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese día estaba específicamente establecido que Jesús entrara en Capernaum. La humanidad de Jesús estaba enfocada dentro de un proyecto de pasar por las vidas de cada uno de aquellos que desde antes de la fundación del mundo él había visto y había diseñado el momento exacto y perfecto para llegar hasta la puerta de su vida a presentarse. Dice que vino a él un centurión. Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajese. Es la voluntad de Dios
que todos sean salvos. Dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todo hombre conozca a Jesús, y Él hace que todo hombre sea llevado hasta la puerta de la cruz, y que todo hombre tenga la oportunidad de escuchar acerca del amor que Jesús expresó en la cruz por ellos. Así es que vino a él este centurión. Dios movió todo lo necesario para que este centurión fuera movido a ir a Jesús. Lamentablemente no todos vamos a Jesús por las razones correctas. Tenemos que esperar a que Dios mueva nuestras vidas, nos ponga en una situación de desahucio, básicamente, para que lleguemos a sus pies. Quizá la pérdida de un ser querido, quizá una enfermedad física, quizá la pérdida del trabajo, quizá un problema económico, quizá la frustración, la incertidumbre, la ansiedad. Llegamos a Cristo básicamente porque Dios tiene que permitir estas situaciones para llevarnos a su Hijo Jesús. Pero eventualmente terminamos concluyendo de que aquel desahucio de nuestras vidas terminó convirtiéndose en lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nos llevó a conocer a Jesús. Hay quienes, eso sí, disfrutan de su relación con Jesús, y hay quienes terminan teniendo a Jesús como parte de aquellas piezas y reliquias que están hospedadas en el corazón. Como les decía, yo en mi vida, y gracias a Dios, fui movido a saturarme de Jesús. Si ustedes vivieran conmigo, podrían confirmar que eso es lo que hago, saturarme de Jesús. Cuando no estoy leyendo, estoy escuchando algo. Cuando no estoy escuchando algo, estoy cantando algo. Cuando no estoy viendo o estoy leyendo un libro que habla de la Biblia o que habla de algún testimonio de la Biblia o de algún héroe de la Biblia. Estoy saturando mi vida. Al punto que alguno dirá, eso es enfermizo. Quizás. Pero esto satisface mi alma. De hecho, es lo único que la satisface. Si tu alma no ha encontrado satisfacción, a pesar de que ya conoces a Jesús, es porque precisamente no estás alimentándote de él. En el camino del crecimiento, el creyente tiene que optar por alimentar su relación con Jesús. Pues este hombre, un centurión, dice la Biblia, para que estemos informados, un centurión es un romano, es un hombre romano que está a cargo de un escuadrón militar de al menos 100 hombres. Es decir, no es un judío. Es decir, no es aquella persona que tiene libre acceso a otro judío, sino que es un gentil, un soldado gentil, que vino a Cristo rogándole. Gracias a Dios que hay un tipo de oración. Si recuerdan en 1 de Timoteo 2, dice, exhorto ante todo para que se hagan, ¿qué? Rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia. 4 tipos de oración. Una de ellas es una rogativa. Rogar a Dios es distinto a orar. El que ruega es aquel que entra sin pedir permiso. Es aquel que tiene urgencia, que va con desespero. Lamentablemente no siempre rogamos, o quizá no siempre es necesario rogar, pero algunas veces las situaciones nos invitan a rogar. La única salida es rogar. Rogar no es, escribo el correo, le doy send y cierro la laptop. Eso no es rogar. Rogar no es, ya lo llamé y no me atiende. Rogar no es, ya le envié un WhatsApp, vamos a esperar que me atienda. Rogar es entrar, habiendo sido citado o no, entrar en el despacho, hasta el lugar de la presencia de Dios y empujar su trono hasta donde está la respuesta. Eso es rogar. Es decir, Dios urge que respondas. No puedo esperar. No es tomar un avioncito de papel y tirarlo desde afuera, esperando que ese avioncito cruce el jardín de la oficina de Dios, entre por la ventana y llegue hasta el escritorio. Rogar es un clamor.
que necesita respuesta. Este hombre, este centurión, no tenía libre acceso a Jesús por su condición de gentil. Sin embargo, expresó el ruego en su vida. Llegó hasta Jesús. Bueno, podemos confiar en que llegó porque sabía de Jesús. Por supuesto, tuvo que haber escuchado acerca de Jesús. Todos nosotros, sin excepción, llegamos a Jesucristo porque escuchamos acerca de Él. Escuchamos el testimonio en otra persona, lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios hizo, lo que Él ha construido, lo que ha quitado. Este centurión escuchó acerca de Jesucristo, que era un hombre que estaba atravesando Israel completo, haciendo milagros, prodigios, sanando gente, levantando paralíticos. Y vio en Jesucristo la solución de su problema. Y además tuvo el aliciente suficiente para ir a rogar a su presencia. Dice la Biblia que le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pienso yo que la clave de todo este pasaje está en la primera expresión del centurión, cuando le dice Señor. Dice la Biblia que ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino porque el Espíritu Santo lo hace. Señor no es el mismo Señor que nosotros conocemos. De hecho, en el griego original, la expresión es kurios, que es autoridad máxima. Por eso, aquel que llama a Jesús Señor es aquel que tiene la oportunidad de ser salvo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor es decirle: tú eres la autoridad máxima de todo lo que hay en el universo. Tú eres Dios. Y este hombre se acerca diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa. En ese tiempo, el criado no era un simple empleado de la casa. De hecho, los criados crecían en casa, vivían en casa, se alimentaban de lo que había en casa. Los criados eran cuidados en casa, eran responsabilidad del amo. El amo amaba a los criados como parte de su familia. El criado terminaba siendo parte de su familia y los hijos de los criados terminaban siendo parte de mi responsabilidad como padre de familia. No necesariamente al punto de llegar a la desesperación por la sanidad de uno de mis criados. Había un amor particular de este hombre por su criado. La palabra criado es bien amplia en la traducción del griego original. Podría pensarse inclusive, según la palabra griega que se usa, que no necesariamente era un hombre adulto, sino probablemente era un joven o un niño que había ido creciendo en una especie de enfermedad degenerativa. Tuve la oportunidad de conocer a un niño de esos muy fugaces, que cuando los conocen, inmediatamente se presentan, te hablan, te interrogan, de hecho hasta preguntas extrañas e incómodas te hacen. El típico niño que tú ves brincando entre los pasillos, lleno de energía, lleno de vida. Un niño precioso, de hecho. Pasaron los años, lo volví a ver, ya no lo vi tan activo, no tan fugaz. Bien es cierto, pensé que era un poco más maduro, ya en ese tiempo tenía como 11 años, lo conocí como a los 7. Y después de eso lo volví a ver como a los 13. Es hijo de un amigo que no veía yo mucho, pues a mi amigo lo veía siempre, pero a su familia no tan frecuentemente. Cuando lo vi me impresionó verlo en silla de ruedas, a escasamente 13 años. Y ahí pregunté qué es lo que le pasa al niño. El niño tenía una enfermedad degenerativa que marcaba no solamente a él, sino a toda su familia. Todos los hombres nacidos de su casa iban a manifestar esa extraña degeneración genética. Hijos de la madre. De hecho, ya cuando me contaron eso, ya me habían contado que su hermano mayor, al cual yo nunca conocí, falleció a los 20 y tantos años. Íñigo se llamaba este niño español. Y luego lo volví a ver ya a los 17 años y ya en la silla sentado no podía mover nada más que sus ojos y si acaso hablar. Íñiguito falleció, no llegó a los 20 años de vida. A mí eso me partió el corazón. Me dolió ver
cómo aquello que un día era brillante y fugaz por todo lado, iba siendo cada vez solamente una sombra de lo que un día estuvo lleno de vida. Me partía el corazón ver a mi amigo también, sabiendo que todos los hijos varones que tuviera iban a tener esta enfermedad. Ya había perdido 2 hijos varones. Tuvo otra hija, que ya en ese momento la tenía. Ella no tenía esta enfermedad. La vimos crecer como una mujer, hacerse adulta. Pero ella por dentro llevaba la enfermedad. Ella sabe que si tiene hijos, si son varones, van a también a manifestar esto. Trágico, doloroso. Ver a una persona ir perdiendo facultades, debilitándose. Dice aquí, no solamente estaba postrado en casa. Postrado quiere decir que está en un lugar donde no se puede mover, está postrado. Pero dice que está paralítico. Llegó a un punto donde este hombre o este joven ya no podía moverse, estaba paralítico. Su cerebro había dejado de tener capacidad sobre sus extremidades y no se podía levantar. Y además dice gravemente atormentado. Estaba en un extremo de dolor insoportable. Ya sin conocer la situación, ya duele el corazón, produce fuego. Ayer oraba y le decía a Dios en la mañana, muy temprano, y le decía a Dios, por favor, yo quiero que hoy sea un día donde mi corazón arda en llamas por ti. Y efectivamente Él lo hizo, pero lo hizo de la manera que yo no esperaba. Puso una situación temprano, una situación X que me comentaron, y eso produjo un gran dolor en mi corazón. Y ese dolor hizo que durante todo el día mi corazón estuviera goteando en la presencia de Dios. Hay situaciones que Dios permite precisamente, no solamente para afligir tu corazón, sino para que haya necesidad de ruego, para llevarte a su presencia y que conozcas el Dios que te dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, en toda qué, oración y qué, y ruego delante de Dios. Increíble que haga la distinción, ¿no? Dar gracias. Bueno, estoy seguro que este centurión, por el testimonio que está en el registro que hace Lucas de la misma escena, era un hombre de bien. Era un hombre que llamaba a Jesús Señor porque efectivamente había hecho de Jesús su Señor. Y era un hombre de una alta estima entre los judíos, puesto que era un hombre que había aportado mucho a la comunidad judía, con ofrendas, y les había construido inclusive una sinagoga. Él amaba al Dios de los judíos. Y este hombre había conocido en ese Dios la fuente no solamente de paz al dar gracias, sino también la fuente apropiada para rogar. Dice que fue a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, antes de rogar como debemos, no vamos a Jesús? Vamos a los médicos, vamos a los científicos, vamos a los consejos de las revistas, vamos al psicólogo, vamos a las pastillas. ¿Cuántos de nosotros no vamos a Jesús a rogar donde debemos ir? Vamos al consejo de las amigas, al café con los compañeros de trabajo, a buscar en ellos la solución que no existe, sino solamente en aquel al cual Dios me está empujando a llegar hasta el trono a rogar. Bueno, este centurión no perdió el tiempo. Muchas veces somos movidos a rogar hasta que ya no hay opción. Pero sin embargo, hay una puerta al aposento más íntimo de Dios que solamente el ruego te permite llegar hasta ahí. Así es que dice que él expresó su dolor delante de Jesús y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La solución de Jesús es inmediata. Él había acudido por la puerta que era, había acudido a través de reconocer en Jesús quién era el Señor. Y le propone a Jesús la solución, yo iré y le sanaré. Una solución perfecta, pero también perfectamente sujeta a lo natural. Dentro de tiempo y espacio, Jesús tenía que moverse y llegar hasta el lugar donde este criado estaba padeciendo para sanarle. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Cuando le dicen, no soy digno, le dicen, yo soy gentil. ¿Cómo tú siendo judío vas a entrar a mi casa? Para los judíos, eso es abominación. Inmediatamente era contaminarse. Y aquel que él reconocía como la expresión de la deidad y de la santidad, no podía entrar jamás en mi casa. Yo no lo podía poner en ese compromiso. Además, hace unos días hablábamos acerca del orgullo, acerca de la humildad, y entendimos que la humildad es la correcta perspectiva que tengo de mi vida con respecto a la realidad de Dios. Y este hombre dijo, no, yo no puedo recibirte en mi casa. Yo no estoy a la altura jamás de tener tu perfección dentro de mi casa. No puedo ponerte tampoco en ese compromiso. Solamente di la palabra. Nosotros cuando nos acercamos a rogarle a Dios, lo hacemos a través de la oración. Buscamos a ese Señor que está en el templo de nuestro corazón y ponemos delante de Él nuestra petición. Bueno, este centurión estaba haciendo eso. Claro, solamente que ya nosotros lo hacemos al Jesucristo que ha resucitado y que no podemos ver, ni tocar, ni palpar, ni nada. Él lo estaba haciendo al Jesucristo que todavía no había resucitado, pero él estaba orando. Él estaba orando de acuerdo a la forma en que debía hacerlo, acercándose a Él, con la confianza de que Él tenía el poder para hacerlo, y le expresa esa confianza en el ejemplo que le da ahorita. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué te digo que di la palabra y Él sanará? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué está diciendo a él? Yo estoy a cargo de gente. Tengo más de 100 personas a mi cargo. Yo sé lo que es la autoridad. Yo sé dar órdenes. Cuando yo le digo a un soldado, ve y haz, él no replica. Él actúa, él obedece. Él va y hace. Cuando llamo a alguno, viene. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad sobre ellos. Por eso te digo, Señor, di la palabra y Él sanará. Tú tienes autoridad por encima de lo natural. Así como yo tengo autoridad sobre mis criados, toda la creación se sujeta a ti. Las enfermedades se sujetan a ti, Señor. Tú solamente di la palabra y Él sanará. Cuando les decía yo que en el ejemplo de mi amigo hace referencia y dice, ¿cuándo dije yo viernes? Mi palabra, ¿cuál fue? Sábado 6 a.m. De la misma manera, Dios hace referencia a su palabra como la fuente correcta de fe. Bueno, de hecho, dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo expreso la fe cuando tomo lo que Él dijo y lo doy porque se va a cumplir. Pongo mi confianza en que lo que Él promete se va a cumplir. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que la fe verdadera es aquella fe que toma la palabra de Dios y la hace suya. Dios prometió, con lo cual pongo mi confianza en esto. Dios, tú dijiste que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, con lo cual me voy a sentar a que tú pongas un plato en esta mesa, porque yo soy justo gracias a tu justicia y soy tu hijo y tú no me vas a desamparar. Así es que Dios está movido a cumplir su palabra porque Él no miente, no puede mentir, no está en su naturaleza. Fe sin Biblia no compromete a Dios. Fe con Biblia compromete a Dios. Lo pone en una situación incómoda y dice, debo cumplir lo que prometí. Por eso este hombre dice, di la palabra. Tu palabra es suficiente. No hace falta que te muevas, te traslades, te hagas presente. Yo reconozco el poder de tu palabra.
Dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. La palabra de Dios puso en acción al universo entero, en movimiento. Solamente la palabra de Dios. Y poner mi confianza en que esa palabra se va a cumplir es la fe verdadera. Así es que ese hombre le dice, di la palabra. Tu palabra tiene poder. Yo pongo mi confianza en tu palabra. No necesito que vayas. Es más, si tú lo dices, yo me doy media vuelta y me regreso a casa confiado en que se cumplirá. Porque yo entiendo lo que es la autoridad en la palabra. Mi autoridad es una autoridad terrenal a nivel del ejército. Yo digo y se hace porque tengo autoridad militar dada por mis insignias. Tú tienes autoridad sobre todo. El universo entero está sujeto a tus pies. Tú eres el creador de todas las cosas. Cuando un hombre decide confiar en la palabra de Dios, le está diciendo, Dios, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Mi situación es crítica, este desahucio es grave, es dolorosa. Mi criado, el que amo, está sufriendo gravemente, sufriendo. Pero estoy seguro que eso no es limitación para tu palabra. Solamente exprésalo, dilo, y yo pongo mi confianza en que lo que tú dices será suficiente. Y por eso Jesús hace una pausa. Dice, al oírlo Jesús, esto también me conmueve. Quiere decir que el creador de todas las cosas tenía su oído atento a la oración de este hombre, porque él está orando. Está hablando con Jesús. Hablar con Jesús es orar. Como les decía, ellos oraban con una persona que estaba presente. Nosotros oramos con una persona que también está presente, nada más que no se ve. Pero cuando tú oras, estás en la misma situación que él. Estás frente a Jesús. Dice, al oírlo Jesús. Oírlo. No oír como quien escucha a los perros ladrar en la madrugada. No oír como quien escucha el tráfico del corredor, a lo lejos. Sino escucha activa y con atención, intentando decodificar el mensaje que está recibiendo, para no solamente comprenderlo, sino ver la intención que hay detrás. Atención puesta en lo que él estaba expresando. ¿Te puedes imaginar al Dios creador de todas las cosas prestando atención a lo que sus hijos le expresan? Oyendo. Eso es de los retos más grandes que tiene un nuevo creyente. Estar seguro de que Dios lo está escuchando cuando ora. Nuestras oraciones muchas veces van direccionadas sabiendo que no estamos convencidos de que Él nos escuche. Además, muchas oraciones son gracias por estos elementos, amén. Y Dios dice, no me dejaste ni acomodarme. Te estaba escuchando, bueno, con gusto, ahí están los alimentos. Cuando oras, lo más importante no es lo que dices. Lo más importante es a quién se lo dices. ¿Estás convencido de que estás expresándote delante de Él? ¿O eres quizá como yo durante un tiempo, que pensaba que solamente tiraba sonidos hacia arriba a ver de qué manera llegaban al cielo y cómo Él los rescataba en algún momento? No, la Biblia asegura que nosotros, inmediatamente a buscar el oído de Dios, su oído está atento a nuestras oraciones. Quizá más atento de lo que nosotros estamos cuando alguien más habla. Más atento de lo que muchos de ustedes están ahorita conmigo. Tenía una directora en el banco que trabajaba que era imposible tener su atención, imposible. Cuando estabas con ella, ya sea una reunión privada entre ella y tú, o un almuerzo con ella, o lo que fuera, ella estaba dispersa en 1300 cosas. Bueno, directora al fin. Y cuando apenas ya no tenía nada a mano, echaba mano de su celular y empezaba a escribirte, te levantaba los ojos hace un segundo, te veía por encima de los anteojos, y ahí había que tratar de ver cómo uno le metía algo que le llegara. Un puesto de suma importancia. Imagínate el creador de todas las cosas. Aquel que sostiene el universo. Aquel que saca todas las estrellas en orden. Las cuelga en el firmamento y a cada una llama por su nombre. Él
que está verdaderamente ocupado. Él está atento a la oración de sus hijos. Detiene todo y escucha tu oración. La próxima vez que ores, recuerda esto. Él está frente a ti, atento, con deseos, no solamente de oírte, sino de codificar lo que estás diciendo, para leer tu corazón en medio de lo que tú dices. Alguien dirá, pero dice el Salmo 139 que aquí no está aún la palabra en mi boca, no está aún la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Es cierto. Dios dice, sí, yo sé lo que me vas a pedir. Además, yo me puedo ir al futuro, verlo y me regreso. Ya yo sé. Pero yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero leer tus emociones en la petición. Yo quiero leer tu fe detrás de la petición. Yo quiero leer lo que piensas de mí detrás de la petición. Yo quiero ver qué tan grande soy para ti detrás de la petición que me estás haciendo. Yo quiero ver cómo te expresas. Yo quiero ver la clase de padre que soy para ti en tu voz. Quiero saber si me tienes confianza o me ves como si le estuviera hablando al presidente de la República, con mucho respeto y desde lejos. Yo quiero ver si tú eres el de los que pone a otros a hablar para que me diga, o tú tienes la confianza de llegar y sentarse en mi regazo y contarme tu vida. Yo quiero ver cuáles son tus prioridades, qué es lo que alegra tu corazón, qué es lo que lo entristece. Yo quiero conocerte en tu voz. Yo quiero oírte. Al oírlo, Jesús se detuvo a oír a este hombre. No tenía por qué hacerlo. Ya sabía toda la situación, etc. Pero se detuvo a oírlo. Se detuvo a ver su lógica, su explicación. Yo soy hombre que sujeto a autoridad y también tengo gente. Y Jesús estaba escuchando. Estaba recreando en su mente la situación, si es cierto, él es centurión, tiene gente. ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Lo que me está diciendo él me impacta, inclusive. Su oído atento empezó a mover su corazón. Dice la Biblia, al oírlo, se maravilló. Este es el momento donde Dios en el cielo se reclina, donde suelta el lapicero, donde detiene todo y escucha y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Escucharon toda la expresión de este hombre? Se maravilló. La oración de él, la expresión de él, impactó el corazón de Dios. Lo movió a detenerse y a llamar testigos a la escena. Y si ustedes están escuchando lo mismo que yo estoy escuchando, están escuchando cómo de la voz de él se está diciendo acá algo de lo cual yo estoy capaz de hacer sin necesidad de tener que moverme hasta el lugar y hacerlo por los medios naturales. Él me está diciendo que yo soy capaz de expresar por encima de lo natural con solamente mi palabra lograr algo. ¿Están escuchándolo? Dice que se maravilló y dijo a los que le seguían, vengan acá, a los apóstoles, a los discípulos que estaban cercanos. Le digo, yo quiero que conozcan a este tipo. Yo quiero que conozcan a este centurión romano. ¿Están escuchando lo que él dice? Como buen maestro, aprovecha una situación cotidiana para enseñar. Dice, vamos a sacar una enseñanza de esto. Señor centurión, ya te voy a atender. Quiero enseñarles a ellos y a nosotros junto con ellos. Quiero enseñarles lo que está pasando aquí. Dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me dirás, Guille, ¿cuál fe? Yo no vi llantos. Yo no vi expresiones de emociones. Yo no vi a gente tirada en el piso. Yo no vi a gente suponiendo, no vi a gente cantando, no vi a gente haciendo largas rogativas y expresiones interminables de oración y de sublimidad en sus expresiones. Solo vi un hombre que en 2 versículos
De hecho, su petición la hizo en uno y en el otro explicó lo que estaba diciendo. Dice que en todo Israel no vio tanta fe. Los discípulos dijeron, ya va, me perdí de algo. ¿Cómo tanta fe? O sea, eso es un segundo. Yo tengo 3 años contigo. Y me vas a decir que este tipo en 10 segundos me acaba de superar en fe. Jesús se reunió con principales de los fariseos, hombres que habían dedicado toda su vida a vivir de manera obediente. Había gente hipócrita, es cierto, pero también había hombres que estaban haciendo lo que consideraban de manera diligente que debían hacer, como Nicodemo, por ejemplo. Y este hombre, en un versículo, lo superó. Se había reunido con los doctos, los conocía de arriba abajo, con los escribas, con los fariseos. Y todos ellos, ninguno tenía la fe como la de este hombre. Ni aquellos que confesaron a Jesucristo como su Salvador y le prometieron fidelidad, ninguno de ellos tenía tanta fe como tenía este centurión. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta, ¿pero qué hizo? Que tiene tanta fe, tanta como para superarlos a todos. Y me atrevería a decir que Jesús no está hablando en el espacio de tiempo físico que tiene la tierra. Él es el creador desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que nunca vio a nadie manifestar la cantidad de fe que este centurión había manifestado. Así es que creo que aquí hay una valiosa enseñanza para aquellos que tenemos que rogar, aquellos que somos invitados al trono de Dios. Y os digo, dice Jesús a sus discípulos, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo? Ustedes, que son los hijos del reino, ustedes los judíos, ustedes el pueblo que Dios escogió desde Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel al que se le encomendó la misión de ir por el mundo a predicar el evangelio, a hablar acerca del Mesías y a bendecir en su simiente a todas las naciones de la tierra. Vendrán otros que no son de ustedes. De todos los cuadrantes del oriente y del occidente de este planeta, vendrán otros que se sentarán en la mesa principal en el cielo. Otros, así como este centurión, que no es hijo del reino, no es del pueblo de Dios, de los judíos. Está anunciando que un día vendrán otros como nosotros, que no somos judíos, y que tendrán la oportunidad a través de la fe de sentarse en la comunión eterna con Dios para siempre. Dando a entender de que pertenecer a la familia de Dios y a su reinado no es algo que viene de un linaje o de una sangre, es algo que se obtiene por fe. La fe es la que te da acceso a pertenecer a ese linaje. Cierra el paréntesis, Jesús. Se voltea hacia el centurión y le dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La palabra de Jesús fue suficiente para que Dios manifestara a través de este hombre un milagro de transformación. Hay un aspecto increíblemente precioso en esto. Y es que aquel criado fue sanado. La sanidad de Jesucristo no era a medias. Probablemente este hombre, estando kilómetros a distancia, de repente empezó a experimentar cómo se sentía bien. Cómo el tormento se fue, gravemente atormentado. Si Jesús dice que ya está sano, el tormento se fue en un segundo. Inmediatamente, sus pies paralíticos empezaron a recuperar, ni siquiera de forma paulatina, sino de un instante al otro, fueron recuperando su fuerza, su capacidad. Y de repente aquel que estaba postrado ya se podía levantar sin entender absolutamente qué había pasado.
Esto me conmueve a mí, ¿sabes? Porque ¿dónde está el criado en toda la escena? No está en la escena. Es una tercera persona que se nombra. Y está recibiendo los beneficios de Dios sin tener la menor idea. Gracias al amor manifestado por la fe de alguien que estuvo pendiente de él, que fue a rogar a Dios. Alguien que creyó que Dios era capaz, a través de su palabra, de transformar la situación totalmente adversa, moribunda de aquel hombre. ¿Cuánto más nosotros? Dice la Biblia, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted no tiene ni siquiera que interrumpirme. Pasen adelante. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro es la expresión de aquellos que ruegan. Los que ruegan no llegan a pedir favores, llegan a pedir socorro. No llegan a pedir, por favor, contempla mi petición para cuando tengas tiempo. No, se quedan esperando. Dios contesta, ya, urge. Está gravemente atormentado. Y él confió en que Dios era poderoso para bendecir la vida de aquel por quien está orando. En la Biblia hay expresiones de este tipo. Hombres que son bendecidos por Dios, no por su propia fe, sino por la fe de aquellos que están alrededor de ellos, intercediendo y orando. Yo creo que Dios nos hace una invitación a nosotros a no detenernos en la oración por nuestros hijos, en la oración por nuestros amigos, por nuestros esposos, nuestras esposas, aquellas personas que están gravemente atormentadas, que están probablemente en vicios, en cadenas de oscuridad, turbados por las presiones y quizás sin voluntad para salir de ahí. Por eso pregunto, ¿cuál fue el aporte del criado en esta escena? Estar postrado, gravemente atormentado, paralítico, sin capacidad ni siquiera de levantarse para ir a Jesús. El amor de un hombre que reconoce a Jesucristo como su Señor puede hacer que Él diga la palabra. Vamos a orar. Padre, hoy te rogamos que digas la palabra. Es precioso saber que tu expresión ha quedado impresa en estos 66 libros. Hoy no tenemos que ir a buscar tu voluntad en lo incierto, en la suposición, en los sueños, en el consejo del mundo, en el aire, en las montañas, en los emprendimientos, en los monasterios, en los sacrificios, en las caminatas largas, procesiones, buscando llamar tu atención a través de infringir dolor, a través de el sufrimiento autoinfligido. No tenemos que ir a buscar tu voluntad entre sabios que por medio de la incertidumbre enseñan parcialmente y pareciera que es algo que se tiene que crecer y buscar y andar entre los arbustos buscando dónde es que está tu voluntad. Dios ha dejado un libro en nuestras manos donde está todo el consejo de Dios, donde está tu palabra expresada para que simplemente en ella encontremos la fuente de la fe que moverá tu trono a contestar. Es cierto, Dios, no somos dignos de que entres bajo nuestro techo, pero hemos confiado que tu palabra nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Nos ha hecho no solamente salvos, sino merecedores de toda tu atención. Has abierto la puerta de tu lugar santísimo y nos has revestido de una justicia y perfección que nos permite entrar al hogar delante de ti.
Padre, gracias por habernos hecho merecedores de estos secretos. Has hecho que nuestra vida tenga un propósito precioso. Y hoy, Dios, queremos confirmar que está en tus manos, a pesar de las voces de lo incierto, a pesar de los temores, a pesar de no saber exactamente hacia dónde vamos. Solamente confiamos que a través de la obediencia tú conducirás nuestra vida hacia tu plan. Hoy, Dios, queremos rogarte por aquellas personas que no te conocen, que tú has puesto cerca de nuestras vidas. Tú conoces sus nombres. Y que pareciera que solamente están dando pasos en dirección opuesta a ti. Que están postrados en el pecado. Que están paralíticos en cuanto a su voluntad de salir de ahí. Y definitivamente gravemente atormentados. Con un dolor que los quema por dentro. Y que tratan de anestesiar con el veneno que este mundo ofrece. Solamente profundizando y extraviándose cada vez más. Permítenos tener el amor de este centurión, que fue hasta tu presencia, hasta tu oído, a poner en él el clamor, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu señorío, Dios. Con razón su expresión empieza por esa palabra, Señor. Que nuestra vida sea consona con esto, con que tú eres el Señor. Y que después de ahí tengamos la confianza para poner delante de ti nuestros ruegos. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mi esposa también, gracias por la familia que nos has dado en Cristo, gracias por el futuro precioso que nos espera y gracias por la eternidad que está delante nuestro. Gracias porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, porque nos has invitado a tener ese aumento de luz en nuestras vidas. Y sobre todo, Dios, gracias porque tu palabra nos está esperando en casa también. Porque mañana nos estará esperando al despertar. Gracias porque estás ahí con nosotros, prestando atención. Porque tu oído está dispuesto. Porque te interesa escuchar nuestra voz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. Nos vemos el próximo domingo, ahora sí, 12 mediodía en el horario normal.